¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿O es todo el mundo hijo de Dios? Muchas veces hemos escuchado esta frase decir, somos hijos de Dios, o todo el mundo es hijo de Dios. Y de pronto se escucha más en ciertas creencias o en ciertas religiones. De pronto no hay motivo para decirlo, ya muchos sabemos quién dice de que todo el mundo es hijo de Dios. Pero ¿será realmente que todo el mundo es hijo de Dios? Para poder llegar a esta conclusión o a esta aclaración, hay que tener claro algo en el escrito de la Biblia. En el libro de Génesis, en el principio, dice la palabra que Dios creó al hombre. En ninguna parte de la Biblia dice de que Dios llamó a su creación hija. Lo llamó su creación. Dice la escritura en Génesis, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y Dios creó, oiga bien esto, la Biblia dice crear, no lo fundó, no lo engendró, dice creó al hombre y a la mujer a imagen de él, fueron creados, mas no fueron fecundados o los parió, o decir que por eso no podemos nosotros llamar o decir de que somos hijos de Dios, porque en el principio dice la escritura que Dios creó al hombre. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento Dios llamó al hombre hijo, o ningún hombre en el Antiguo Testamento Dios lo llamó hijo, ni Dios llamó hijo a ninguno de la humanidad, ni hay específicamente a alguien que Dios haya llamado hijo. Ahora, en una parte del Antiguo Testamento hubo un profeta que Dios lo llamó hijo de hombre. Oiga bien esto. Hijo de hombre, no hijo de Dios. A Cristo lo llaman el hijo del hombre. Son dos expresiones diferentes. Hijo de hombre e hijo del hombre. Pero al hombre, en el profeta Ezequiel, Dios lo llama el hijo del hombre. Lo llama hijo de hombre. Hijo de hombre di esto, hijo de hombre profetiza esto. O sea, ¿hijo de quién? Del hombre, hijo del humano. Nunca Dios lo identificó como hijo de él. En la Biblia, cuando ya entramos al Nuevo Testamento, en los evangelios, en los sinópticos, encontramos que Dios llama hijo a una sola persona. Y esa persona es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el día del bautismo, en el río Jordán, donde el profeta Juan el Bautista introduce a nuestro Señor Jesucristo en el río y lo bautiza, en el momento que el Señor se levanta de aquel agua, dice que los cielos fueron abiertos. Descendía el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Oiga esto, en forma corporal de paloma, no como una paloma, en una figura como de paloma. Y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿A quién se dirigió? A Jesucristo. En ninguna otra parte de las Escrituras Dios llama hijo al hombre o a cualquier ser humano. Al único que lo llamó hijo fue a Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo fue el único que Él le dio el nombre, el título, el poder, la autoridad de decirle hijo. Fue el único. No hay otro más. Entonces, ¿de dónde se saca o de dónde se deduce o de dónde enseñan o de qué parte de las escrituras podemos decir o dicen X o Y persona de que todo el mundo es hijo de Dios? Todo el mundo no es hijo de Dios. Estamos totalmente equivocados. El apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 12,
el apóstol Juan dice algo muy interesante que tenemos que discernir muy bien, interpretar muy bien, introducirnos muy bien y captar lo que el apóstol Juan está enseñándole a la iglesia con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12, el apóstol Juan dice: pero a todos los que le recibieron, oiga bien esto, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién hace hijos de Dios a los hombres? Nuestro Señor Jesucristo. No un papa, no un sacerdote, no un pastor, no un presbiteriano, no un arzobispo, no un cura, no una monja, no nadie sobre la tierra puede ser hijos de Dios. El único que puede dar la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios se llama Jesucristo. Juan lo dice: pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les ha dado la autoridad. ¿Quién es Él? Cristo. Él es el que da la autoridad. Yo no puedo llamar hijo de Dios a nadie. El que llama hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Yo no me puedo identificar como un hijo de Dios. El que me identifica como hijo de Dios es Jesucristo. Mientras tanto, yo soy un discípulo del Señor. Él es el que me va a llamar hijo de Dios. Él es el que nos llama como hijo de Dios. Él es el que nos da la autoridad. Pero esta autoridad demanda un compromiso o tiene una demanda. ¿Cuál? De que tenemos que recibirlo y creer en su nombre. Ahora, aquí yo voy a derrumbar algo. De aquí muchos se agarran para hacer lo que llaman la oración de fe o la oración del pecador. La Biblia no habla de ninguna oración del pecador ni de ninguna oración de fe. Porque muchas personas creen, no, porque todos los que le reciben y creen en Él, entonces viene la persona y dice: no, sí, yo creo en Jesucristo y yo lo recibo como Señor y Salvador. Y lo ponen a hacer una oración, pero resulta de que esta persona no vive bajo los estatutos, bajo los decretos, bajo las guianzas, bajo la autoridad, bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona no vive en una vida de santidad. Esta persona no se congrega. Esta persona no busca a Dios. Esta persona no lee la Biblia. Ni siquiera ora. Ni siquiera agradece a Dios. Ni siquiera respeta a Dios. Vive en pecado. Vive en inmundicia. Vive en lascivia. Vive en muchas prácticas. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar hijo de Dios a alguien que no vive como Dios? En la Escritura, en el Antiguo Testamento, en los Levíticos, el Señor le dijo al pueblo: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro en una de sus cartas dijo: sed santos porque Dios es santo. Entonces, para yo poder llamarme hijo de Dios o identificarme como un hijo de Dios o para tener la autoridad de un hijo de Dios, debo de vivir en santidad. La palabra santidad significa apartado para Dios. Si yo no vivo apartado para Dios, yo no puedo llamarme hijo de Dios. Porque no estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Porque no lo estoy recibiendo ni lo estoy creyendo lo que Él ha dicho que debo de hacer. Cuando yo no practico la palabra, no la estoy creyendo y no la estoy recibiendo. Cuando yo recibo la palabra, recibo al Señor. En este mismo capítulo habla de que Cristo es el Verbo y el Verbo se hizo carne y el Verbo vive en medio de nosotros. Él es la palabra. Si yo no vivo la palabra, no creo la palabra, no recibo la palabra, no estoy recibiendo a Cristo. Y si no recibo a Cristo, Él no me da la autoridad, Él no me da el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ser hijo de Dios no es solamente hacer una oración de fe. Esto aplica o implica una
gran responsabilidad de vivir en